Vamos a ver Efesios capítulo 3, dar un repasito a lo que son las primeras líneas, que algo introductorio se hizo la vez pasada, y ahora la intención es dar un barrido al capítulo 3 de Efesios. Muy bien, vamos a leer la primera parte, que se habla del misterio, ¿ya? Y también del ministerio. Un misterio es todo aquello que está sin resolver y a veces ocurre que lisillanamente no se resuelve. En el área policial, por ejemplo, los casos que no se pueden resolver por falta de evidencias, por falta de testigos, etcétera, por falta de tecnología, se consideran como un misterio, ¿ya? Y ahí hay muchos programas, ¿no es cierto?, que han llegado a la televisión pequeña y grande, a la gran pantalla, como misterios sin resolver. Entonces, un misterio es algo que por nosotros mismos, con nuestros recursos, es imposible dilucidar, ¿ya? Ese es como el concepto de misterio. Y aquí el pasaje nos va a hablar de que lo que era para nosotros imposible, Dios lo hace posible. ¿Cómo? Revelando ese misterio, ¿ya? Y lo otro que vamos a ver en este capítulo es el ministerio, que es servicio. Ministrar es, ¿no es cierto?, servir de alguna manera. Así, por ejemplo, en el gobierno hablan de los ministerios, Ministerio de Economía, de Transporte, de Educación, de Minería, entre otros, que en teoría deberían servir, deberían ser servidores de cada una de esas áreas, ¿ya? Aquí, cuando habla del ministerio, está hablando del ministerio en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, ¿ya? En el pueblo espiritual del cual Cristo es cabeza. Y así vamos a dar un recorrido por el capítulo 3, calculo unos 30-40 minutos de estudio y dejar unos 30-20 minutos para todo lo que sean consultas, inquietudes, comentarios. Así que los invito a ir tomando nota, a ir subrayando, ¿ya? Para que esa pregunta, ese comentario no se les olvide. Entonces, comenzando del versículo 1. Hablando Pablo dice, por esta causa yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Esta palabra prisionero no es una alegoría, no es algo simbólico, es literal. Pablo, en muchas de sus cartas, él está privado literalmente de libertad. No tiene la libertad de entrar o salir. Él está con arresto, como llamamos hoy día, domiciliario en muchas de las oportunidades, porque también él, por tener cierto privilegio como romano, tenía ciertas ventajas. Pero aún así, estar, como decimos nosotros, preso, de la palabra prisión, estar prisionero es estar prisionero igual, aunque en mejores condiciones. Y la causa por la cual él una y otra vez fue prisionero, literalmente, privado de libertad, ya sea en una residencia o de alguna manera domiciliaria, era por los gentiles. Entendemos, sabemos que Pablo está enfocado al evangelismo de los gentiles, de los que no son judíos. Él fue enviado, ¿no es cierto?, principalmente a los que no son judíos. Esto no significa que si en el camino se presentaba la oportunidad de evangelizar o hablarle a un judío, él le iba a decir que no, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el gran mandamiento, lo vemos al final de Mateo, es específicamente sin discriminar a nadie. Dice, vayan por todo el mundo, a toda Tuve un criatura. accidente al Entonces, hospital. es sin discriminar. Pero el enfoque, o sea, la prioridad de él era ir a los gentiles, así como los otros apóstoles fueron a los judíos, que al mismo tiempo no significa que si se les presentaba un gentil a Pedro, por ejemplo, él le iba a decir, no, tú tenés que ir con Pablo, porque él ve el tema
la salvación a los gentiles la ve Pablo. No, también Pedro le podría predicar a un gentil, y era la obligación de él como siervo de Cristo. Bien, entonces entendiendo de que es sin discriminación, Pablo fue enviado a los gentiles. ¿Qué son los gentiles? Básicamente entendemos toda persona que no es judía, ¿ya? Que no pertenece a la nación judía o israelita, ¿ya? Y continúa diciendo, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, lo que le acabo de comentar, ¿ya? Administrar. Nosotros somos administradores de la gracia de Dios. Son palabras del mismo apóstol y de la palabra en general misma. Somos administradores. No somos dueños de la palabra. No tenemos señorío, dice la Escritura, el apóstol Pedro, por ejemplo. No tenemos señorío, sino que como ejemplo, como servidores, nosotros somos puestos como administradores, ¿ya? Eso significa que tenemos que tener siempre una actitud de humildad, una actitud, ¿no es cierto?, de, como dice el mismo apóstol en otra epístola, considerar a los demás como a superiores incluso. Si es necesario, considerarlos a los demás como a superiores, ¿ya? Aquí, ¿no es cierto?, no tiene lugar la soberbia, no tiene lugar el arribismo, no, nada de eso, todo lo contrario. Versículo 3, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Y leyendo el 4, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Y versículo 5, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Hasta ahí. 3 veces misterio, misterio, misterio. ¿Por qué era un misterio? Porque era un mensaje que Dios tenía reservado, que era imposible para el hombre conocer hasta que Dios lo manifestara, hasta que Dios decidiera darlo a conocer. Hasta antes era simplemente imposible. Bien, devolviéndonos para ir versículo a versículo, versículo 3, dice que por revelación me fue declarado. ¿Revelado por quién? ¿Revelación de quién? Él está dando por hecho, ¿no es cierto?, por revelación del Espíritu, por todo lo visto anteriormente. Tenemos el capítulo 1, tenemos el capítulo 2, ¿no es cierto? Esto está en un contexto, ¿ya? El versículo siempre hay que verlo a la luz del contexto, al menos del pasaje o párrafo de la idea completa, y en lo posible a la luz de la carta, epístola o libro que se está viendo, ¿ya? Por revelación divina, entonces, ¿ya? Por revelación divina. Versículo 4. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Pablo declara que él tiene la función, cumple una función específica, y es dar a conocer ese misterio que para él también antes era un misterio, pero como le fue revelado divinamente, para él ya no es un misterio. Entonces, él, en su posición de apóstol, da a conocer ese que alguna vez fue un misterio para él, para que otra persona que no conoce este misterio, también, ¿no es cierto?, le sea revelado y también deje de ser un misterio para él, ¿ya? Entonces es una cadena. Cada vez que nosotros retransferimos este misterio, como lo hacía el apóstol Pablo, hay una persona menos que sale de la ignorancia, del desconocimiento de lo que Dios ha revelado. Versículo 5. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado
a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Después, si Dios quiere, próximo viernes vamos a ver el capítulo 4, por allá por el versículo 12, vamos a volver a esta idea, pero de una manera más específica, en lo que es la estructura de la iglesia. Aquí dice que este misterio no se dio a conocer en las generaciones anteriores. Imagínense, ¿cuántas generaciones habían pasado antes de que Cristo viniera? Muchas, ¿no es cierto? Muchas generaciones. De hecho, en la genealogía, en el principio del capítulo de Mateo, ahí lo indica, los motivos. 40 y tantas. Habla ahí, véalo. Desde Adán hasta la venida de Cristo, ahí está clarito, cuántas generaciones. Y en cada una de esas generaciones no se dio a conocer, el misterio, como ahora, ahora, hace 2000 años, porque lo está escribiendo en presente el apóstol Pablo, ¿verdad? Como ahora es dado a conocer por no solamente los apóstoles, dice, fíjese, por sus santos apóstoles y profetas. Tanto los apóstoles como los profetas, dice aquí el versículo, por el Espíritu. ¿De qué Espíritu está hablando? Del Espíritu de Dios. ¿Ya? Que si nos devolvemos al versículo anterior, versículo 3, por ejemplo, le fue revelado. ¿Por quién? Divinamente, por el Espíritu de Dios. Versículo 5 habla de que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, entonces podemos decir, es una revelación divina, viene de Dios mismo. Él declara el misterio directamente tanto a apóstoles como a profetas. Los apóstoles estamos bastante familiarizados, ¿no es cierto? Entendemos que Jesús eligió a 12 que eran los más cercanos. Uno de ellos, ¿no es cierto?, se ahorcó, fue reemplazado como estaba profetizado, y otro fue adherido, que es Pablo, ¿no es cierto?, que él se declara como un abortivo, vamos a ver en la palabra. Así como ya cuando estaba como cerrado los cupos, el Señor le dio un cupo. Son los apóstoles que cumplen unos requisitos básicos que podemos ver en el libro de Hechos, capítulo 1. Uno de los requisitos básicos de un apóstol es haber sido testigo de la persona de Cristo. Entre otros que ustedes pueden ver en el capítulo 1 de Hechos, ¿ya? Ser testigo. Entonces, ¿Pablo era testigo? Sí, por supuesto. Se le apareció y lo dejó ciego. Llegó a quedar ciego Pablo por haber sido testigo de la presencia del Señor Jesús, que le habló en lengua que era hebrea, por lo que los acompañantes no entendieron, escucharon pero no entendieron. Entonces él fue testigo de por sus ojos, por sus oídos, fue testigo del Señor Jesús, y él puede dar testimonio de lo que vio, de lo que oyó. Entonces un apóstol cumple una función que es básicamente dar testimonio directo. Nosotros damos testimonio por fe, por la palabra, ¿no es cierto?, por lo que Dios nos ha entregado, nosotros retransmitimos. Pero a los apóstoles les fue dado directamente por el Espíritu, y ellos son testigos de estas cosas. Como dijo el Señor, me seréis testigos en toda la tierra. Y uno puede decir, pero los apóstoles no llegaron a toda la tierra. Pero yo le pregunto, ¿pero y sus palabras? ¿Su testimonio no ha llegado a toda la tierra? Debe quedar muy poco donde no han llegado las palabras de los apóstoles, ¿no es cierto?, en cuanto a lo que es la revelación que conocemos, ¿no es cierto?, como la Biblia. Ahí está el testimonio apostólico. Pero también dice este versículo de los profetas. ¿Qué versículo estamos? Versículo 5, al final. Estos profetas no son los profetas del Antiguo Testamento, no se está refiriendo a Malaquías, Zacarías, que se conocen como los profetas menores, o a Isaías, ¿no es cierto?, Jeremías, que también se conocen como profetas mayores. No se está refiriendo a los profetas del Antiguo Testamento, sino que se está refiriendo a los varones en la iglesia
que recibieron el don de profecía, que era básicamente personas que recibieron, ¿no es cierto?, la gracia de ser mediadores entre lo que el Espíritu Santo decía y la iglesia. En la ausencia de los apóstoles, que por muchas cosas extraordinarias que ellos podían hacer, una de ellas no era la omnipresencia. Entonces, uno de los dones milagrosos que impartió el Espíritu Santo en el primer siglo fue el don de profecía. Cuando la iglesia no contaba en cada momento que necesitaba con un apóstol para que le revelara el misterio, cuando la iglesia no contaba con la Biblia como la contamos hoy día, compilada, ordenadita, y podemos ir a una referencia o electrónicamente buscar rápido, no contaban con eso. Entonces, además estaba bueno comentar eso, había, ¿no es cierto?, una serie de charlatanes, esa es la palabra correcta, de charlatanes que hablaban en el nombre de Dios cosas que Dios no dijo. Entonces eran necesarios los milagros para validar que lo que ellos decían era palabra de Dios. Eso viene del Antiguo Testamento, cuando Dios decía también que el profeta tenía que validar, respaldar lo que decía con señales, que era lo mismo que hacían los apóstoles, los profetas, todo lo que era el Nuevo Testamento. Bien, les quiero mostrar un versículo de Mateo, ya usted lo puede anotar. Mateo 13, 16, 17. Anótelo, después me lo puede pedir, se lo vuelvo a dar. Pero ahora lo importante, quiero que lo escuche. Señor Jesús, después de explicar algo, dice: pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Le está hablando a los apóstoles. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Fíjese, aquí está, esto viene de por qué Jesús enseña con parábolas y todo eso. Bienaventurado. ¿Por qué uno puede decir, por qué bienaventurado? Versículo 17. Porque de verdad o de cierto os digo que muchos profetas, y aquí está hablando del Antiguo Testamento. Mire, no dice algunos profetas o profetas, no, dice muchos profetas. No todos los profetas del Antiguo Testamento están mencionados en el Antiguo Testamento, para que sepa, hermano. Tenga en cuenta eso. De cierto digo que muchos profetas y justos, muchos justos, que también hay muchos justos mencionados en el Antiguo Testamento, sí, pero también hay muchos justos que no se mencionan en el Antiguo Testamento y fueron justos también. ¿Y qué dice aquí? De verdad o de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Entonces dice, bienaventurados, ustedes tienen que sentirse pero enormemente felices, privilegiados, porque ustedes están viendo y oyendo lo que profetas y hombres justos, es decir, hombres santos del Antiguo Testamento, desearon oír y ver, pero no oyeron ni vieron. ¿Y qué son? Las señales y palabras del Señor Jesús. Ahora yo le digo, hermano, nosotros vemos por fe, nosotros no hemos visto, y el mismo apóstol, ¿no es cierto?, que nos escribe en Efesios, dice que los que conocieron a Jesús según la carne ya no lo conocen según la carne, si es que lo hubiéramos conocido. Aún así nosotros ni en la carne nunca vimos a Jesús, no vimos cuando ascendió. Nosotros creemos en Él por la palabra irrefutable que tenemos en nuestras manos, la palabra de Dios, ¿no es cierto? Una palabra confiable, ¿no es cierto? Como dice el apóstol Pedro por ahí, la palabra profética más segura que existe en el mundo, no hay más. Pero fíjese que los apóstoles deberían sentirse dichosos por ver y oír las palabras del Señor. Hermano, y nosotros cuando tomamos la Biblia y leemos el Nuevo Testamento, ¿las palabras de quién estamos escuchando? Del Señor. Y esto recalca, si aún no se ha dado cuenta, lo que le decía en Mateo 13, 16 y 17 a sus apóstoles, con lo que está aquí hablando el apóstol en el versículo 3, 4 y 5. Un misterio, la revelación de Dios. Mientras Dios no la revelara,
eso iba a ser un misterio. Y si Dios no revelaba nunca, entonces hubiera sido un misterio eterno. Pero Dios lo dio a conocer, Dios lo reveló por medio de personas escogidas, llamadas profetas y apóstoles, o como está en el orden bíblico, apóstoles y profetas, ¿no es cierto? Ahora, versículo 6. ¿Cuál es el misterio? ¿Cuál es ese mensaje que estaba reservado? Que justos, que profetas del Antiguo Testamento quisieron oír y no oyeron. Versículo 6. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. La palabra cuerpo es amplia. Hoy día también se usa en ese sentido. Por ejemplo, se habla del cuerpo de bomberos, ¿no es cierto? Como una institución. Nosotros también pertenecemos a una institución, pero la diferencia está en que nosotros pertenecemos a una institución divina. La iglesia fue instituida por Dios, por tanto es una institución divina. Y el misterio en el versículo 6 dice que es los gentiles siendo coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Entonces aquí nos vamos acercando, entendemos el Evangelio correcto, es las buenas nuevas de salvación o el mensaje de salvación. Es aquel mensaje que si no tuviéramos, que si no conociéramos, no podríamos creer en él, como está en Romanos 10. Usted puede ir a Romanos 10, leer el capítulo, y se va a maravillar, ¿no es cierto?, en la segunda parte, como dice. Un mensaje que si no escucháramos, que no tendríamos la oportunidad de entender, si no tuviéramos la oportunidad de entender, entonces jamás podríamos creer y mucho menos obedecer. Pero aquí dice que Dios, que le reveló a los apóstoles y profetas el misterio, ahora ya no es misterio. ¿Y cuál era ese misterio para estas personas? Que los gentiles son coherederos, miembros del mismo cuerpo, copartícipes de la promesa de Cristo Jesús, y todo esto por medio del Evangelio. Es decir, el mensaje que consiste en que Jesús murió por nuestros pecados, ¿no es cierto? Fue sepultado conforme a la Escritura y resucitó al tercer día, ¿no es cierto? Nosotros creemos en ese mensaje de salvación y hay una manera de obedecerlo, yendo a las aguas bautismales. Entonces, ese era un misterio. Nadie podía predicar el Evangelio antes de Cristo. Primero, porque no se conocía. Y obviamente, Cristo tenía que pasar por ese proceso de muerte, sepultura y resurrección. Era un misterio. Es seguro que ni Satanás lo conocía. Dentro de toda su inteligencia y todo, nunca hubiera entrado en el corazón de Judas, ¿no es cierto?, para que Judas hiciera lo que hizo y Jesús termina siendo prendido, ¿ah?, para ser crucificado. ¿Ah? Nunca lo hubiera hecho, porque al fin de cuentas él pensaba que estaba ganando y estaba perdiendo. Si es que me expliqué bien, ¿se entiende? Versículo 7. Del cual yo, dice Pablo, fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Entonces, yo fui hecho ministro, dice Pablo. Yo fui hecho servidor, ¿ya? Como diría el mismo Pablo, yo fui hecho esclavo, ¿ya? Yo rendí mis derechos a los pies del Señor para hacer la voluntad de Él, ¿bien? Y por la gracia de Dios, es decir, es un honor ser un siervo del Señor. Es un honor, el honor más grande que hay. Servir al Rey del Universo, a aquel por quien todo fue creado. Aquel que es la vida misma. Versículo 8, y aquí nos vamos acercando al final de este párrafo. Dice: a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio, las buenas nuevas, el mensaje de salvación, ¿no es cierto?, de las inescrutables riquezas de Cristo. Inescrutable, una palabra extraña. Usted puede comparar versiones, va a encontrar palabras quizás más familiares, si no puede ir al diccionario. Ya lo importante es ir entendiendo.
La palabra inescrutable viene a ser como un sinónimo de insondable, es decir, que es tan profundo que no se puede entender en su totalidad, ¿ya? Pero sí lo suficiente o por lo menos lo que necesitamos, ¿ya? Eso es importante. Y, versículo 9, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Bien, repite es insistente Pablo en decir que hay un misterio que ahora es revelado, como nunca antes fue revelado, que estaba en la mente de Dios que así fuera, y que ustedes, cuando escribe la carta hace 2000 años, son los primeros beneficiados, los, los primeros bendecidos con escuchar este mensaje. Un mensaje que salió de la boca del Señor Jesús, porque los apóstoles nos están enseñando otra cosa que es lo que fueron ellos instruidos 3 años, ¿no es cierto? Obviamente que después ellos fueron reforzados con la presencia del Espíritu Santo en ellos. Cuando ascendió Jesús, dice él, es necesario que yo me vaya para que venga el Consolador. Usted puede ir, ¿no es cierto?, ahí a Juan capítulo 15, capítulo 16, va a entender perfectamente eso. Versículo 10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Vamos a detenernos en el versículo 12 y dejar el 13, que es el final de ese parrafito, porque es concluyente el 13, ¿ya? Multiforme sabiduría significa que la sabiduría de Dios de muchas formas, multiforme, muchas formas, ¿ya? Para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de quiénes, por medio de los ángeles, por medio de cualquier criatura, ¿ya? Hay muchas criaturas, ¿no es cierto? Vemos que hay aves, hay peces, hay animalitos, hay muchos de ellos muy inteligentes. Por ejemplo, se dice que el grado de inteligencia de los delfines es tremendo en cuanto a los mamíferos, en cuanto a las aves. Los cuervos dicen que son las aves más inteligentes, las han puesto a prueba los científicos, pero al final de cuentas todas tienen que ser inteligentes porque son autosuficientes para poder comer, reproducirse, etc. Son muy inteligentes. Haga eso con un niño, déjelo por ahí, a ver hasta dónde llega la autosuficiencia. En fin, tenemos otras cualidades, otros atributos. Y somos únicos. Porque como mencionaba en la introducción de la vez pasada, el gran atributo es que Dios nos hizo a su imagen y semejanza, con un propósito, poder comunicarnos con Él. Nosotros, al ser a imagen y semejanza de Dios, podemos interactuar con Dios de una manera distinta a cualquier otra criatura en esta tierra, ¿no es cierto? Porque también vemos una similitud en los ángeles, ¿no es cierto? Pero eso ya es un plano celestial. Estoy hablando del plano terrenal. Y dice que por medio de la iglesia, ¿no es cierto?, este misterio tiene que ser dado a conocer a los principados y potestades en los lugares celestiales. Fíjese que cuando predicamos el Evangelio en este mundo, hermano, esto si no le da escalofrío, si no le eriza los pelos, chuta, está dormido, hermano. Ponga atención con lo que voy a decir. Cuando usted predica el Evangelio, cuando la iglesia predica el Evangelio, eso resuena en el cielo. Eso resuena, dice aquí, en los lugares celestiales. Cuando la iglesia, cuando un grupo de hermanos o un hermano está predicando el Evangelio a alguien, eso está siendo proclamado en el cielo mismo. Es algo extraordinario. Todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo. Nada de lo que haga la iglesia aquí en la tierra es desconocido en el cielo, hermano. ¿O no se acuerda usted las palabras del Señor cuando dice que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente? Cuando un pecador se
se vuelve a Dios, hay fiesta en el cielo. ¿Y cómo va a haber fiesta en el cielo si ni saben que un pecador se arrepiente? Ahí está, ¿ves? ¿Ves, hermano? Todo cuando un hermano, cuando la iglesia predica el evangelio en la tierra, resuena en los cielos. No es desconocido, no es desconocido para los ángeles, para todas las criaturas celestiales, cuando el evangelio es predicado en la tierra, hermano. ¿Sabía usted eso? Ahora lo sabe. Porque si no, ¿qué fiesta va a haber en el cielo si cuando alguien se arrepiente allá no saben? Conforme, dice el versículo 11, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Mire, cuando obedecemos el Evangelio, cuando tomamos la decisión de que Jesús sea el Señor y Salvador, o el Salvador y Señor, lo mismo, de nuestra vida, son dos cosas distintas, no importa el orden, porque son las dos o ninguna, Señor y Salvador. Cuando tomamos esa decisión, hermanos, no entramos a una tómbola, no entramos a un concurso, así como, ojalá tenga la suerte de... No. Versículo 12, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Esto es seguro. Hay muchas cosas en este mundo por las que usted se va a esforzar, va a invertir tiempo, dinero, energía y quizás no resulten. Pero hay una que es segura. Si usted invierte tiempo, dinero, energía, etcétera, en esta, aquí usted no se va a caer, nunca. Y es lo relacionado con la obediencia al Evangelio, con el servicio a Dios, con lo que es hacer la voluntad de Dios, porque dice, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús. Si obramos en la dirección del propósito eterno en Cristo Jesús, nada es en vano. Y si no me cree, vaya a 1 Corintios 15, 58. Ahí le va a decir que sea constante, creciendo en la obra del Señor siempre, porque el trabajo en el Señor no es en vano. Y si el Señor lo dice, es verdad. Y mire lo que dice el versículo 13. Es concluyente, como le anticipaba. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Las tribulaciones de Pablo las puede encontrar en otra parte, ¿no es cierto?, de la palabra, y él hace un listado de todas las cosas por las que pasó. Al menos un par de veces él las menciona, hace un listado y humildemente él dice, mire, peligro entre falsos hermanos, de muerte, de naufragio, siendo azotado, encarcelado, etc. Pero ¿qué dice él? Mis tribulaciones por vosotros son vuestra gloria. Piense usted, hermano, un poco. El castigo de nuestra paz fue sobre Cristo. Por su llaga fuimos sanados. Estoy recordando Isaías 53. Hermano, cuando Cristo padece todo eso y finalmente es crucificado, Él es nuestra gloria. Él es nuestro triunfo. Él es nuestra seguridad, como dijo en los versículos anteriores. Entonces lo mismo cuando un obrero fiel está haciendo la obra del Señor, obviamente es para la gloria de Dios, pero viene a ser nuestra gloria. ¿En qué sentido? La palabra gloria en griego viene de endoxos, ¿no es cierto?, que significa resplandor. En pocas palabras, el trabajo de Pablo viene a ser luz a ellos. Porque si el Espíritu le hubiera declarado el misterio a Pablo y Pablo se queda callado, no, es que me van a azotar, me van a meter prisionero, voy a andar en persecuciones, voy a sufrir naufragio, no, mejor me quedo callado. Pero entonces, la gente que pudo hacer, a la que él le pudo predicar, sigue en oscuridad. Sigue en oscuridad, en ignorancia para muerte más encima. Esto significa, hermano, que nosotros cumplimos la misma función. Predicar el Evangelio no siempre va a ser un camino por una alfombra roja.
A veces va a ser duro el empedrado, a veces va a ser bien cuesta arriba y a veces quizá hasta hayan espinas en el camino. Pero ¿qué dice aquí la palabra? Que las tribulaciones de Pablo eran la gloria de ellos por el resultado. Entonces, hermano, hoy día, no lo digo por nadie en particular, es una observación en 28 o 30 años, hermano. Hoy día, y no estoy hablando de solamente Santiago, ni siquiera solamente de Chile, con esta cosa de la globalización, internet, la noticia instantánea, uno ve cualquier parte del mundo, me explico, ¿verdad? ¿Qué veo? Una iglesia bastante cómoda, muy quietecita. Su zona de confort cada vez es más amplia, no quiere salir de ahí. Chuta, por ejemplo, le iba a predicar a esta persona, pero estoy muy cansado. O, pucha, la mala suerte, iba a pasar a ver a este hermano, a animarlo porque está desanimado, pero chuta, justo va a llover, va a tener que ser otro día. O se me hizo muy tarde, o pucha, yo pensé que vivía más cerca el hermano. No, otro día nunca, etcétera. Mira, hermano, las tribulaciones que tengamos en nosotros hacer la obra van a ser la luz, la gloria, el endoxos en griego de otros. Entonces, a veces, sin darnos cuenta, podemos dejar en tiniebla a los demás. No porque nosotros seamos la luz, insisto, sino porque nosotros tenemos que ser fieles portadores de la luz. La luz es Cristo. La pregunta es, ¿qué tan buenos portadores de Cristo somos? ¿Qué tan buenos portadores de la luz, la verdad, el camino, etcétera, somos? Ese es el tema. Y ese es como el versículo 13 concluyente. Y el último párrafo habla del amor. Y va a decir algo extraordinario del amor. Yo le puedo decir a usted, hermano, ¿usted conoce el amor de Cristo? Piénselo en su corazón. Y si alguien quiere contestar ahí con la manito, sí, lo conozco ahí, sí, también puede contestar si quiere. Pero antes de contestar, piense. La pregunta es simple. ¿Usted conoce el amor de Cristo? Yo creo que ya en su corazón contestó. Aquí se va a llevar una tremenda respuesta, hermano. La verdad es que no tenemos la capacidad de conocer el amor de Cristo. Es tan grande que excede nuestra capacidad humana, hermano. Si yo tengo que reconocer, hermano, eh, tenemos limitaciones grandes en este mundo, de distancia, de tiempo, de cansancio, intelectuales. A veces a mí me cuesta entender el amor de Cristo, el amor de Dios, enviando a su Hijo a este mundo sabiendo todo lo que iba a pasar. Me cuesta mucho trabajo entender cómo Jesús vino a este mundo a morir por los pecadores. No vino a morir por los buenos, vino a morir por los malos, etcétera. O sea, de repente uno dice, es tan grande el amor de Dios, y humanamente con la mano en el corazón, conteste conmigo, yo no lo hubiera hecho, yo no lo hubiera hecho. Yo no mandaría a mi hijo a que muera por un montón de pecadores y que padezca. ¿Por qué? Porque el amor de Dios excede todo entendimiento. Está más allá de nuestro entendimiento. Esto está en el versículo 19. Vamos a leer este párrafo, estos últimos versículos para terminar el estudio y dar paso a las preguntas, ¿ya? Y dice Pablo, versículo 14, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra. Toda familia en los cielos y en la tierra toma nombre en Cristo. Versículo 14, Él dobla sus rodillas. ¿Ante quién? Ante el Padre. Entonces en estos dos versículos entendemos que toda oración, súplica, ruega y gratitud va dirigida al Padre por medio de Jesucristo. O si no, no llega. Rebota en el techo, hermano. Versículo 16. ¿Para qué?
Qué importante cuando la palabra dice ¿para qué? Porque ahí va a hablar de un propósito. Y no un propósito mío o suyo, un propósito divino, un propósito eterno. Para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Mire, la idea es un poco larga y tan profunda, hermano, que es muy difícil resumirla. De esto podríamos hacer un sermón, solamente de este versículo un sermón, hermano. Solamente de este versículo un estudio. Pero básicamente vamos a resumir de la siguiente manera. Pablo dobla su rodilla ante el Padre, en el nombre que toma toda familia en el cielo y en la tierra, todo lo que es a semejanza de Dios en su capacidad de conectarse con Dios, de entenderse con Dios, de tener una comunión, una relación con Dios. Entendemos una relación buena, una buena relación con Dios, ¿verdad? Obvio, porque todo ser humano tiene una relación con Dios. Algunos tienen una relación mala, pésima, y otros buena. ¿Bien? ¿Y para qué dobla su rodilla y se dirige al Padre en el nombre del Hijo? Para que nos dé conforme a las riquezas de su gloria. O sea, darnos conforme a la riqueza de Dios. O sea, eso es ilimitado, hermano. Si le dices, mira, te voy a dar, pero en la medida del poder de Dios. Entiende lo que está diciendo, ¿no es cierto? El poder de Dios es ilimitado, la sabiduría de Dios es infinita, el amor de Dios no se puede medir, es insondable, etc. Entonces, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria, ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Ese hombre que se renueva de día en día, como dice la palabra en otra parte, el cuerpo exterior, el hombre exterior, cada día se va desgastando hasta el punto en que ya no puede más. Pero el interior se renueva de día en día en Dios, en Cristo, por medio de la fortaleza de su espíritu, etcétera, hermano. ¿Ya? Resumiendo así, pero grandemente, esto en una cápsula, ¿verdad? Versículo 17. Nuevamente, ¿para qué? Y uno podría decir, ¿y para qué? ¿Y para qué? Bueno, es un motivo por el que Pablo doblaba sus rodillas y hincaba la rodilla, ¿no es cierto?, ahí en el suelo y se dirigía en el nombre que es por sobre todo nombre al Padre, era para que fuéramos fortalecidos conforme a su poder en nuestro hombre interior. No es poca cosa. Pero uno podría decir, ¿y para qué voy a ser fortalecido en el poder de Dios para el hombre interior? Bueno, aquí dice, ¿para qué? Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de, primero, comprender con todos los santos cuál sea la anchura, segundo, la longitud, y tercero, la profundidad, y cuarto, la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Hasta ahí la idea. Esta idea es más larga que la anterior, pero gracias al piso anterior nos costará menos entenderla, hermanos. ¿Para qué vamos a ser fortalecidos en nuestro ser interior, en nuestro hombre interior, por medio del poder de Dios que el Espíritu Santo va a otorgarnos? ¿Para qué? Versículo 17. Para que habite Cristo. ¿Dónde? En nuestro hombre interior, hermano. Cristo habita en nuestro hombre interior. ¿Por qué? Por la fe. ¿Dónde? En vuestros corazones. ¿A fin de qué? Arraigados y cimentados en amor. ¿Qué significa arraigado y cimentado? Son dos palabras. Arraigado viene de raíces. El árbol tiene unas tremendas raíces para soportar los vientos, para soportar todo. Arraigados, esa es la primera idea. Y cimentado tiene la idea de cimiento. No ganamos nada con hacer un tremendo edificio si la base era débil.
Hasta una casa se viene abajo, dice el Señor. ¿Mm? Entonces, arraigado y cimentado, ¿pero en qué? En nuestra capacidad intelectual, en nuestros recursos económicos, en nuestra inteligencia, no, en amor. Y no en lo que yo creo que es amor, sino en lo que Dios dice que es amor. Y Dios es amor. Y para reforzar esa idea usted puede ir a 1 Corintios 13. Es un buen pasaje para entender el amor. Y morando Cristo en nosotros, según el versículo 17, vamos a ser capaces de lo que está en el 18. Ponga atención en eso. Si Cristo no mora en nosotros, previamente habiéndonos fortalecido el Santo Espíritu en nuestro hombre interior, no vamos a ser capaces de lo que está en el versículo 18. ¿Qué dice el versículo 18? Ser plenamente capaces. Plenamente significa que es todo, es pleno, viene de plenitud, de completo, de íntegro, de perfecto, ¿ya? No son cosas a medias, son cosas terminadas, integrales, ¿ya? Ser plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Yo una vez compartía esto con compañeros de universidad. Ahí estudiamos harto la Biblia en la universidad. Y si usted se da cuenta, nosotros vivimos en un mundo tridimensional. Vivimos en un mundo que tiene largo, alto y ancho. Son 3 dimensiones. ¿Ya? Pero aquí habla de 4. ¿Cómo entendemos 4 dimensiones? Hay que devolverse un poquito a lo que yo puse harto énfasis en el versículo 17. Las raíces, el cimiento. Fíjese, piense usted en una viga, por ejemplo, en un poste de luz. Una viga o un poste de luz. Una viga que puede estar horizontal, empotrada, ¿no es cierto?, voladiza en un muro del cual cuelga un letrero, por ejemplo. Está empotrado, está hacia adentro de la estructura. O piense en un poste de luz, cosas que el hombre hace, ¿no es cierto? También puede pensar en un árbol, no hay problema, piense en un árbol. Usted cuando ve el árbol no ve la altura del árbol, usted no ve todo el árbol, parte del árbol no lo ve porque está bajo la tierra. Entonces, fíjese, ser capaces de comprender la anchura, la longitud y la profundidad, hasta ahí entendemos súper bien. Y la altura. Dice, bueno, aquí me está sobrando una dimensión. En pocas palabras, nos está hablando no de la 4ª dimensión, como dicen que el tiempo, la física cuántica, no. No. Está hablando de la dimensión espiritual, hermano. Aquí nosotros podemos ver largo, alto y ancho. Pero, ¿se acuerda usted que estuvimos estudiando en los capítulos anteriores que Pablo oraba para que fuéramos capaces de ver 3 cosas? No voy a repetir el estudio, pero yo creo que usted se acuerda. 3 cosas para poder ver 3 cosas, ¿no es cierto? Y ahí habla de la herencia, ¿no es cierto? Y de otras cosas, ¿ya? No vamos a volver para atrás ese estudio. Pero aquí está retomando lo mismo. Ser capaces de tener sabiduría en todo lo que es este mundo terrenal. Pero también en esa otra dimensión que es la espiritual, hermano. Y no me quiero alargar con ejemplos porque no es necesario. Pero puedo resumir en esto. La sabiduría espiritual que trasciende la dimensión física, obviamente porque es la dimensión espiritual, es aquella que nos hace vivir por el Espíritu. Es aquella de que nos hace ver las cosas que los ojos humanos no ven. Es aquella que por fe nos hace creer en las cosas que no podemos entender, que no podemos concebir. Pero si Dios lo dice, es. Si Dios lo dijo, es verdad. Si Dios prometió, va a cumplir, etcétera. ¿Y cómo se manifiesta esto en el ejemplo del versículo anterior, cuando puse énfasis, como le decía, en versículo 17?
Yo le dije, piense en una viga empotrada en un muro horizontal, en un poste del alumbrado público, o piense en un árbol. Usted va a poder ir con una wincha de medir, o una regla, y va a medir. Ya, el árbol tiene tanto diámetro, o el poste de luz tiene tanto ancho por largo, y tanta altura. Pero aquí hay 4 dimensiones. Correcto, hay 4 dimensiones. Y en este caso, por ejemplo, sería cuánto tiene que estar enterrado el poste para que sea seguro. Porque si el poste lo apoyan solamente en el suelo y no está enterrado, se va a dar vuelta por su propio peso. Y si está poco enterrado, con el peso de los cables también se va a caer. Un árbol igual. Es increíble que una vez estudié la historia de un arbolito que estaba años solamente echando raíces y después todos los días crecía un tremendo pedazo de árbol todos los días, rápidamente. Pero si no hubiera estado primero todos esos años echando raíces, ese crecimiento nadie lo hubiera soportado. El bambú, para que sepa, ahí lo puede estudiar. Años echando raíces y después crece, pero a una velocidad increíble. El árbol de mayor crecimiento en el mundo, cuando se desarrolla, después de estar echando años raíces. ¿Ya? Cualquier persona que no tuviera conocimiento diría, tiempo perdido haber sembrado esta cuestión, han pasado 3 4 años y no sale. Solamente echando raíces para que puedan soportar el peso del bambú que crece rápido después. Lo mismo. Pablo ora, ¿no es cierto? Versículo 14 y 15, ¿para qué? Versículo 16, para ser fortalecido en el hombre interior. Esas raíces, hermanos, que tiene que echar el árbol, son las raíces. Primero tenemos que echar raíces, ¿ya? Tenemos que ser, si vamos a hacer un poste de luz, ser con la profundidad suficiente para soportar las cargas, las fuerzas externas, ¿ya? Ahí Cristo va a venir a morar en nosotros y nos va a dar, dice aquí, morando en nuestros corazones, ¿no es cierto?, la capacidad de comprender plenamente con todos los santos todo lo necesario. Todo lo necesario. Entonces, en el mundo vemos 3 dimensiones físicas, pero el cristiano trabaja en 4 dimensiones. Las 3 físicas, obvio, y la dimensión espiritual, hermano. Versículo 19, de conocer el amor de Dios que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Llenos de la plenitud. Hermano, ¿sabe? Esto se llama cacofonía, cuando usted dice 2 veces lo mismo. Es como decir, voy a salir para afuera, voy a entrar para adentro, ¿ah? Voy a subir para arriba, voy a bajar para abajo. Dice, pero si no puedes subir para abajo ni salir para adentro, no, ¿para qué dice lo mismo? Los chilenos cometemos mucha cacofonía, se llama eso, en nuestro hablar. Y aquí hay una cacofonía espiritual. Dice el versículo 19, primeramente, deja por hecho que el amor de Cristo excede todo conocimiento. No importa, hermano, cuánto nos preparemos, cuánto estudiemos, cuán preparados vamos a llegar a ser, que dediquemos toda la vida, que vayamos a las mejores universidades de teología, etc. Nunca vamos a ser capaces, nunca vamos a alcanzar a entender lo que es el amor de Cristo. Nunca vamos a ser capaces de entender cómo fue posible que Cristo llegara a la cruz. Es algo que creemos por fe. Porque con la mano en el corazón, lo más probable, 99.9999%, yo no lo haría, usted no lo haría. Estar mandando un hijo para que muera por un montón de delincuentes, de pecadores, de perdidos. No, no lo haríamos, no lo haríamos. Entonces, ¿por qué no lo haríamos? Porque el amor de Cristo excede todo entendimiento. Y ahí entramos en un círculo. No hay salida, hermano. Nuestra limitación humana no nos permite ver el tremendo amor de Dios. El amor de Dios es mucho más grande de lo que podamos entender en toda nuestra vida. Y lo maravilloso es que cuando lo veamos vamos a ser como Él. Y ahí vamos a entender. Pero no en este mundo. En este mundo no es para entender, es para creer, obedecer por fe.
Porque si obedecemos en la medida que entendemos, ¿sabe? No vamos a obedecer mucho. Pero si obedecemos en la medida que creemos, vamos a ser fieles y vamos a agradar a Dios. Y cuando estemos delante de Él, Él nos va a recibir. Entonces, ¿cuál es la cacofonía en este versículo, la segunda parte? Para que seáis llenos. Estar lleno significa que ya no falta nada. Es como cuando uno llega a la bomba de benzina y dice lleno, y le llenan. Y usted le dice écheme más, no cabe, está lleno, ya no cabe. Entonces, para que seáis llenos ¿de qué? De la plenitud. Pero ¿cómo? Si plenitud significa completo. Estar lleno de lo completo. Sí, lleno de lo completo, que no falte nada. Es una intensificación, hermano. Eso está diciendo en pocas palabras la palabra. Entiende que no te tiene que faltar nada de lo que puedes entender, pero también con tus limitaciones. Y aquel que es poderoso, versículo 20. Esta ya es una doxología, se conoce como una exaltación, aquí está terminando la idea, ¿no es cierto? Él va a hacer una proclamación, una exaltación, ¿no es cierto? Él dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Es una doxología, es una exaltación, ¿no es cierto? Lo interesante es que en el versículo 20 también nos hace ver algo. Aquel que es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que podemos pedir o entender. Es decir, yo no tengo la capacidad de pedirle a Dios algo que Él no me puede dar. Distinto es que Dios no me dé todo lo que le pido, pero yo no tengo la capacidad de pedirle a Dios algo que Él no me pueda dar. Porque fíjese lo que dice Él. El que es poderoso para hacer todo mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, hermano. Es decir, Dios puede responder las cosas que pidamos porque no tenemos la capacidad de pedir más de lo que Dios puede dar. Es extraordinario. A Él, está hablando del Padre. Ese es aquel, en el versículo 20. A Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Y amén también por su palabra. Queda abierto, hermano, la oportunidad, me pasé un poquito en la hora, pero con el fin de ser lo más claro posible. De repente, siendo claro, quedan menos dudas. Ese es el fin. Queda abierta la oportunidad, hermano, por si alguien quiere hacer comentario, si quiere redondear una idea, si quiere hacer una pregunta, tiene una inquietud, queda abierto, hermano, la oportunidad. Hermano Héctor. Diga, hermano. Le mandé un mensaje por interno en el chat del Zoom. Ya lo veo al tiro, a ver. Ya, pero pregunta no hay. No, por mi parte no. Estuvo bueno. Bien. Entonces, hermano, quedaría concluido el estudio. Les doy gracias por la atención a cada uno y principalmente a Dios la oportunidad, porque servir a Dios no es un trabajo, es un honor. Amén.